Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros, localizados en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, cerca de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y de la estación del tren, con el 787-370-0355, 370-0355. La Librería Mágica cuenta además con una tienda en internet, libreriamagica.com. Ahí podrán encontrar los libros que necesitan, así como los libros que mencionamos en los episodios del Archipiélago Histórico. Librería Mágica, los que más saben de libros. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia del Caribe. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la doctora Denise López Macio. Estaremos hablando sobre una obra de ella titulada Photographic Memories, Caribbean Women's Writings of the Diaspora. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias, Ramón, por la oportunidad de estar en esta plataforma, Archipiélago Histórico en la mañana de hoy. De veras, muy honrada y agradecida por la oportunidad. No, muchísimas gracias a usted. Nosotros tuvimos una conversación hace varios meses atrás en donde coordinamos para publicar el episodio de hoy. Y yo rápidamente que vi cuáles son sus intereses de investigación, yo dije, perfecto, entonces le voy a extender la invitación. Y tiene más sentido ahora que el podcast cambió de ser un concepto meramente sobre historia de Puerto Rico a ser uno sobre historia del Caribe. Y entendemos que la literatura y la historia son disciplinas o áreas del saber que a menudo se intersecan. Y lo primero que me gustaría preguntarle, ¿verdad? Aprovechando que hoy precisamente publiqué un episodio junto a un escritor puertorriqueño llamado Luis López Nieves, exhorto a que lo escuchen si no lo han hecho todavía. Él indica en algún momento de esa conversación que él piensa que la historia puede ser entendida como un género literario. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo me estoy inclinando a pensar que sí. En efecto, yo coincido, quizás hablando un poquito sobre uno de los capítulos en el libro, ¿no? Que trata sobre la autora Esmeralda Santiago. En términos generales, el trabajo de ella se conoce especialmente la trilogía de Cuando era puertorriqueña, Casi una mujer y El amante turco, en su traducción al español, ¿no? Se le conoce por un lado como crónicas, memorias o autobiografía ficcionalizada. Y yo entiendo que en efecto ella en entrevistas lo que indica es que ella narra los eventos que sucedieron desde su perspectiva, pero que puede haber múltiples perspectivas, por lo tanto hay múltiples realidades y verdades alrededor de un evento en particular, y yo entiendo que la historia se nutre de la literatura y viceversa, y que en cierta medida la historia se convierte en más real y verdadera a través de recuentos ficcionalizados, porque en ese sentido no cubre lo que es los silencios y la invisibilización de los personajes o de los sujetos marginados. No es sorpresa, y estoy pensando en eso ahora, no es sorpresa ver que muchos y muchas historiadoras también escriben obras de ficción. Y eso responde a precisamente el comentario que usted está trayendo de que
son dos disciplinas que se nutren. Me parece bien interesante. Todavía no he llegado a mi Sí, conclusión final sobre el asunto porque yo le mencioné al escritor que la disciplina de la historia sí hay un método de sí, investigación, que es verdad que al final el texto va a responder a unos, no solamente prejuicios, pero preferencias de la persona y que va a omitir o dar o elegir adjetivos. Puede ser que entonces que me esté inclinando a que sí podríamos considerar la historia como un género literario. sí. Y pensaría también que todo depende de la mirada que se le dé en el momento preciso, ¿no? Y todo esto tiene en cierta medida que ser reescrito y reevaluado, ¿no? O sea que es una constante evolución de la información que recibimos y nuestra manera de interpretarla. Perfecto. Para las personas que no la conocen, denos entonces una breve biografía, ¿no? Y háblanos un poco de su trabajo Eh, académico. pues siempre comienzo indicando en que yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico. En ese Ujú. sentido, es mi alma mater y le debo todo lo que soy. Y así será hasta el día en que me muera. Ajá. Con mucha gratitud, ¿no? Reconozco que llevé a cabo mis estudios de bachillerato, maestría y doctorado en el recinto de Río Piedra. Tomé la decisión, después de dar muchas vueltas, no de estudiar literatura en inglés. A Ujú. nivel de maestría me dediqué a la poesía británica del siglo XIX con no entregué una tesis sobre la poesía de Emily Bronte. Ujú. Pero entonces a nivel doctoral decidí trabajar lo que es el programa es en lengua y literatura del Caribe anglófono. Aparte de eso, pues no, soy profesora del Departamento de Inglés en la Facultad de Estudios Generales desde 1998, o sea que ya llevo casi, 25 años en esa facultad impartiendo cursos en todos los niveles de inglés, Sí. incluyendo literatura en inglés a los estudiantes de primer año, aparte de muchas otras cosas administrativas en las que he participado a través de los años. Ok, muy interesante y trae al tema algo bien importante y es el Caribe Sí, anglosajón. Entonces yo me estoy proponiendo traer a muchas sí, personas expertas en eso y participación bueno, ya traje el primer episodio del 2023 fue sí. uno con un historiador de Martinica. Ellos hablan Sí, francés. Entonces, háblanos un poco sobre el Caribe anglosajón, por sí. favor. Yo quisiera comenzar indicando que a nivel de bachillerato fue que yo tomé mi primer curso en literatura caribeña en inglés. Y Ok. desde ese momento, no entiendo que fue con el profesor Lowell Fitz, ya retirado, mi mentor. En esa ocasión yo pude por primera vez entender que había unas conexiones obvias entre nosotros como caribeños que yo nunca antes había explorado. Entonces para mí fue Ajá. una revelación. Yo pienso que nosotros en Puerto Rico tenemos en cierta medida una mirada más hacia los Estados Unidos, no, y por alguna razón pues yo estudié literatura británica, porque me quería apartar de eso y sin embargo pues no, di ese giro para regresar a nuestra región y entonces establecer esos lazos y vínculos y puentes con el resto con el resto del Caribe, ¿no? Y pues no, ese momento para mí fue fundamental, como te mencioné, revelador. Y Ujú. entonces no, fue con cierta, no, dudas, no, en cierto sentido, en cómo yo me voy a acercar a una región del Caribe que yo realmente no conozco. Y entonces ahí fue que empecé con esa exploración. Más adelante, ¿no? A nivel de maestría y doctorado, yo entiendo que hay un esfuerzo, especialmente comenzando en los 80,
por escritoras y críticas literarias de la región del Caribe, en este caso en específico son las mujeres, luego de un congreso que como parte de su plataforma entendía que era importante establecer esos vínculos y esa noción de colaboración. Y en ese espíritu es que yo siempre he trabajado ¿no? en términos de mi investigación y de todo lo que hago. Eso que usted menciona es bien importante y yo lo he dicho también ese comentario en varias ocasiones, y es que nosotros vivimos en una especie de vacío, y me refiero a nosotros los puertorriqueños, en donde solamente existen los Estados Unidos y las islas que nos rodean no existen. Correcto. Y el Caribe anglosajón es uno bastante vibrante, bien, con el que tenemos muchísimas similaridades culturales. Jamaica, las Islas Vírgenes que están allá al lado de Puerto Rico, entiendo, las Islas Caimanes también, sí. Y definitivamente hay que hacer un esfuerzo por crear lazos con ellos y entender que somos parte de un contexto caribeño y latinoamericano también. Correcto. Entonces, sí, es algo bien importante que tenemos que empezar a puntualizar porque vivimos en un vacío, sí, como mencioné, y es algo con lo que hay que romperlo. Obviamente eso no hay que ser un genio para saber que se debe a el colonialismo en Puerto Rico y a las dinámicas políticas que esto crea. Yo recuerdo cuando yo participaba más activamente en congresos en la región, ¿no? Que siempre era con gran dificultad que uno viajaba a las islas del Caribe porque no los pasajes, a pesar de la distancia geográfica, no mucho más la cercanía, ¿no? En términos geográficos, las aerolíneas siempre te envían, por ejemplo, a Miami para entonces regresar y desplazarse, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que en ese sentido no nos permiten no acercarnos a pesar de y los pasajes son costosísimos. Wow, no desconocía ese detalle. O sea que básicamente uno tiene que dar una vuelta. Sí, en ocasiones así. Una vuelta. No, yo recuerdo haber ido a Guyana británica, ¿no? Y obviamente pues no, primero haber ido a Barbados para luego desplazarme a Guyana. O sea, esa noción de las limitaciones que tenemos en cuanto a desplazarnos por el resto del Caribe es algo que hay que notar. Definitivamente, pero me pregunto si habría alguna forma de montarse en un barco y llegar. Eso sería interesante. Sí, pero nada, continuamos, sí. Ok, básicamente quería traer otra vez al tema su libro, Photographic Memories, Caribbean Women's Writings of the Diaspora. Me gustaría entonces que defina, por favor, lo que es la diáspora, un concepto bien importante que escuchamos mucho, pero que quizás no conocemos. Bueno, a mí me gustaría distinguir la diáspora en términos de, en cierta medida, de las razones por las cuales ciertas personas emigran de un país a otro, ¿no? La emigración versus lo que es el exilio. No, y el exilio, pues, se puede definir quizás como hasta cierto punto una postura un tanto privilegiada, ¿no? La migración, y por eso es que a mí siempre me ha interesado el género, lo que es género y migración. No porque las novelas con las que yo he trabajado no tratan el tema de la migración y la diáspora desde una perspectiva de la necesidad. No es una migración necesariamente forzosa, no es escogida. Y pues no, la diáspora significa no ese desplazamiento de un país de origen a otro y cómo se insertan en la sociedad que les no necesariamente les acoge, pero en la que se encuentran. Y pues no, tiene que ver también cómo uno se asimila o se introduce o cómo se adapta a ese nuevo medio ambiente. Y exactamente, yo soy parte. Sí.
Sí, yo soy parte de esa diáspora sacada de Puerto Rico a la fuerza, Ajá, desplazada. Yo nunca me quise ir de sí, Puerto Rico. Cualquier persona que me conoce se lo puede decir. Ramón siempre, Puerto Rico, Puerto sí, Rico, siempre, nunca, nunca, nunca. Pero la necesidad económica, la falta de empleo y todo lo demás, correcto. pues influye a que uno entonces toma la decisión. Naturalmente sigue siendo mi plan regresar Sí, a Puerto Rico, eventualmente lo haré, pero definitivamente el trabajo que usted está escribiendo, particularmente en este libro, es algo que me toca de cerca porque cuando usted habla de la cultura que no necesariamente sí, acoge, uno sabe a qué se refiere porque lo ha vivido. Eh, la asimilación, cómo entonces, específicamente en el caso de los puertorriqueños, empiezan a adoptar un Spanglish. Hay sí. ciertas posturas, ciertos modos de vida que no necesariamente, que se diferencian radicalmente de las formas de vida de Puerto Rico. Háblenos entonces un poco sobre esas Bueno, dinámicas. yo en ese sentido tengo una postura muy contundente de que los puertorriqueños de la diáspora son tan puertorriqueños como los que vivimos en la isla. En ese Ok, sentido, como puedo, en estos momentos yo considero que estoy entre mundos. No, ok. yo pronto voy a moverme permanentemente a los Estados Unidos porque lo escogí de esa manera. Ujú. Pero a través de los años y de lo que yo he estudiado, investigado e impartido en mis cursos, esa postura contundente, ¿no? De que nadie puede indicarle a otra persona si se debe o no se debe sentir puertorriqueño. El que se sienta puertorriqueño, en términos generales, bienvenido sea. Y los puertorriqueños de la diáspora, entiendo yo que tienen mucho que decir sobre lo que somos, porque yo no creo que la definición de nación o de cultura nacional es una fija y fosilizada, y en efecto tiene que ser orgánica y en constante movimiento, y no, en ese sentido, pues también tenemos que no repensar y reevaluar y considerarlas desde otra perspectiva. No podemos quedarnos en algo como algo fijo. Me gusta mucho lo que estoy escuchando. Eso de, ¿verdad? El comentario sobre lo fijo, lo Sí, fosilizado, se puede llevar también a otras disciplinas, a la historia en particular. Lo que se escribió hace 500 años atrás no necesariamente es la verdad ni es uh-huh. lo que debemos pensar hoy. Me refiero específicamente a las Sí, crónicas. Mucha gente lee las crónicas como si eso fuera, olvídate, eso fue lo que pasó y punto y se acabó. Eh, pero me gustaría también empezar a ampliar nuestra discusión no solamente a Puerto Rico, sino al resto del Caribe, porque naturalmente la diáspora los movimientos forzados uh-huh. humanos hacia otros lugares se dan en todo el Caribe, no solamente en Puerto Rico. Y me gustaría que entonces empecemos a hablar de forma general Sí, para entonces yo poder incluir a mi audiencia que no necesariamente son puertorriqueños, son de varios lugares de América Latina. Entonces, es bien importante eso que usted menciona porque recientemente hubo un debate bien grande en cuanto a la figura de, se me olvida el nombre, Camacho Queen, la atleta, sí, ella es una atleta que ganó oro, que representó a Puerto Rico y había un gran debate de, ¿y esa muchacha es puertorriqueña? Entonces había mucha gente diciendo que sí, mucha gente diciendo que no. Entonces, yo soy de los que piensa que sí. uh-huh. Entonces, veo que nosotros entonces Sí. estamos de acuerdo en incluir a las personas de la Sí, diáspora adentro. yo siempre le he exhortado a mis estudiantes que en las clases que imparto, ¿no? Que consideren, no quién es el que tiene derecho o no tiene derecho a determinar qué puede ser más auténtico y menos auténtico, ¿no? Voy a mencionar brevemente también, ¿no? A mi hija, que nació en la ciudad de Nueva York y se relocaliza conmigo a Puerto Rico apenas contando con un año y medio.
Y hay personas que entienden que por el mero hecho de haber nacido en Nueva York no es puertorriqueña, y yo estoy segura que ella no se siente de esa manera. Ella podrá reclamar una identidad newyorrican en algún momento si ese es su deseo, pero puedo quizás atreverme a decir que ella se considera puertorriqueña, y ahora que está radicada en los Estados Unidos también, yo creo que hay un puertorriqueñismo más rabioso aún que la define. Tengo 2 comentarios que hacer, y ese comentario que hace me parece en el punto, le da el clavo. El primero que puedo hacer es que entiendo perfectamente de lo que está hablando, porque mi madre y mis tíos, con la excepción del más pequeño, todos nacieron en la ciudad de Nueva York en la década a finales de los 60 y principios de los 70. Y cuando mi abuelo y mi abuela se van entonces a Nueva York y terminan regresando a Puerto Rico, tuvieron pocos años, pero sí regresan a Puerto Rico. Todos ellos, incluyendo a mi madre, que nació en Nueva York, se consideran puertorriqueños y continúan residiendo en Puerto Rico. Entonces, el otro tema que usted menciona, que es bien importante, que ahora mismo se me va de la mente porque me envolví pensando en eso. Eso pasa, me envolví pensando en las cosas que me ha dicho mi madre y mis tíos sobre el tema. Es que el puertorriqueñismo rabioso. Mire, le puedo dar una anécdota de un amigo mío que estudió conmigo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Él nunca expresó necesariamente un sentimiento patrio ni un interés por las cosas de Puerto Rico. Y ahora que volvimos a reconectar, le miro el brazo y tiene un tatuaje bien grande de un coquí con una carita, y yo, ¿qué diablo es esto? O sea, eso se manifiesta fuertemente cuando uno se va. Sí, porque es de esa mirada desde la distancia, la nostalgia, no del el deseo, de eso que ya no nos en cierta medida no nos pertenece. Y yo pienso, no, que es un sentimiento muy, muy fuerte, y debemos reconocerlo, sí. En cuanto al trabajo, a la publicación, ¿no? Sí. Todas las autoras con las que yo trabajé, no, en cierta medida reconectan los personajes, ¿no? Reconectan con el Caribe no de distinta manera, pero reconocen que es parte de su subjetividad. Y no debemos, sí, entiendo lo que es ese sentido de nacionalismo rabioso que se hace énfasis en él una vez no uno está a la distancia, y posiblemente yo lo sufra, porque es una especie de sufrimiento cuando más adelante. Sí. Yo no diría que es una especie de sufrimiento, yo diría que es un sufrimiento. Y voy a ser tan contundente como usted con el tema del nacionalismo en cuanto a eso. Sí. Es una muerte, es un proceso de duelo. Claro, sí, es un llanto constante, un pensamiento en el lugar de origen de la patria, que se manifiesta dependiendo de la persona, naturalmente, en distintas épocas del año o en distintas fechas, o cuando algo específico sucede. Hay mucha gente que extraña el Caribe durante el invierno, que los inviernos de aquí son fuertes. Háblenos entonces de el amplio rango de nacionalidades caribeñas que usted incluye en este libro. Pues puedo mencionar que en el espíritu de nuevo de establecer puentes de colaboración, yo tomé la decisión y fue partiendo también de experiencias personales y familiares, pero yo tomé la decisión de el estudio que yo llevé a cabo es tanto comparativo como cronológico. Yo decidí, por falta de tiempo, no solo dedicarme al Caribe anglófono y al hispanoparlante. Y pues por esa razón, pues trabajé texto la novela Brown Girl Brownstone por
Paul Marshall, que es de origen barbadiense. Ella no nace en Barbados, pero sus padres sí. Jamaica Kincaid, que viene de la isla de Antigua. Esmeralda Santiago como representante no de Puerto Rico. Y Angie Cruz, que estaba repasando el texto ayer, fue concebida, y no me acordaba de este detalle, fue concebida en la República Dominicana, pero nace en la ciudad de Nueva York. Y ese detalle me pareció muy chévere para mencionarlo. No es cronológico porque comienza desde las olas migratorias a la ciudad de Nueva York, desde los 20, a los 50, a los 60 y hasta los 2000. Así que ese fue mi acercamiento. A veces yo me sorprendo de cómo todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar y pude establecer esas conexiones y puntos de convergencia que nada, que es lo que le dan esa magia a lo que yo entiendo que es mi trabajo. Realmente no fue inspirado en la experiencia de mi mamá, que a los 15 años es que sale de Cuba y se radica en la ciudad de Nueva York, y en ese sentido pues hay mucho de lo personal y familiar que me atrajo a la ficción de estas escritoras, y para trabajar específicamente la ciudad de Nueva York, pues porque es lo que en mi imaginario no pues me obligó a mí cuando decidí salir de Puerto Rico. Pues el único lugar en el mundo para mí era Nueva York. Sí, entonces su mamá es cubana y su papá Correcto. es puertorriqueño. Mi mamá era cubana porque ya falleció. Voy a mencionar no que la portada del libro fue una selección, es ella la que aparece en la portada del libro. ¡Wow! En su quinceañero, especialmente la foto no que predomina. Es ella a los 15 años, y eso fue lo que me interesó, esta recopilación de documentos, ¿no? Obviamente están las Torres Gemelas, hay fotos de no su domicilio, tanto en Brooklyn como en Queens, está el documento entiendo yo que no, creo que es de nacionalización, porque ahora realmente no lo recuerdo. Sí, sí, ese mismo no, es. Sí. Y por eso es que esta noción de la fotografía me gustó mucho, y fue lo que terminó siendo la portada del libro, ¿no? Esa madre, mi madre a los 15 años en Cuba, sin ni siquiera saber lo cual iba a ser su porvenir, ¿no? Wow. Y ella sale a los 15 años, y sus padres no salen con ella. Toman un tiempo en ir a la ciudad de Nueva York. Mi tía ya estaba radicada en la ciudad, siendo 13 años mayor que mi mamá. No, y entiendo que fue un momento traumático, sin lugar a dudas, lo cual marcó su vida y pues, por razones obvias marcó la mía. Así. Estoy mirando la foto que usted está escribiendo. Esa foto que está en la esquina superior izquierda con una persona bajando unas escaleras. Eso debe ser una entrada del subway. Realmente okay. Yo miré en unas cajas de fotografía que tenía mi papá, y las compartí con mi mamá, que estaba enferma en ese momento, mi mamá, el libro está dedicado a mi mamá y a mi hija. No siempre me ha motivado mucho explorar lo que se vive como mujer. Y pues ella logró ver la publicación de este libro, y poco tiempo después pues falleció. Pues mire, tengo que también agregar, en el caso de las portadas y todo eso, esto es una portada magistral y me gusta mucho, pero también debo hacer el comentario de que esto fue publicado ¿no? por el Centro de Estudios Iberoamericanos en Arecibo. Ellos hacen un excelente trabajo con sus portadas. Yo tengo otro libro de la misma, ¿verdad? De la misma casa publicadora, por llamarla así. Y los felicito porque tengo muchos problemas, y no sé si usted comparte esa idea.
de que hay muchísimas portadas feas. Y obviamente un libro no se puede juzgar por su portada, pero hay muchísimas portadas que uno dice como que no están haciendo ni el más mínimo intento para atraer mi atención. A mí me gustó mucho en efecto, o sea, yo me siento muy honrada de haber sido seleccionada para ser publicada el Centro de Investigación y Creación y el Centro de Estudios Iberoamericanos en UPR Arecibo. Pero yo creo que ellos mantuvieron en la portada ese espíritu del color sepia, ¿no? Ese color que evoca desde la nostalgia otra vez y nos invita a mirar detenidamente esas imágenes. Y pues no, la fotografía es algo que marca la lectura de todas las novelas y textos en este libro. También muy rápidamente no puedo mencionar que en la novela de Paul Marshall, el personaje principal de Selina nota, el único momento fotográfico en esa novela es que ella nota que es la única que no aparece en la fotografía de la familia. Ella todavía no ha nacido, pero esa foto es muy importante. Hay otro momento fotográfico en donde su madre no cuenta con fotos de ella cuando era joven porque fue en su pasado en Barbados, y en los Estados Unidos su pasado no aporta mucho. Así brevemente. Entiendo. En el trabajo de Jamaica Kincaid, en Lucy particularmente, en este caso el personaje principal utiliza la fotografía para capturar imágenes y apropiarlas brevemente. Y es un trabajo, Jamaica Kincaid es de las autoras más importantes. Todas lo son. Esmeralda Santiago, por otro lado, lo que hace es crear un álbum familiar. Volviendo al tema de la fotografía, ella crea este álbum familiar a través de su escritura para recapturar o recobrar o revivir, o no desde la nostalgia, lo que fue ese Puerto Rico en el que ella vivió. Y en Soledad, la novela de Angie Cruz, el momento fotográfico, que no es al final de la novela, tiene que ver con una foto en un ritual de unas fotos de familia que se lanzan al agua para ver cuál sobrevive. Y pues podemos continuar hablando sobre todo ello, pero hay momentos fotográficos, y ese es el vínculo y la convergencia entre todos estos textos que a mí me llamó la atención, y de nuevo son esas piezas de rompecabezas que por alguna razón todas cayeron en su lugar. Ok, al momento en el que diferentes personas escuchen este episodio, usted lo que está haciendo básicamente es creando un interés de muchas personas por entender el Caribe anglosajón y específicamente su literatura. Para esas personas que van a tener interés en eso, es muy importante, hágame por favor una breve lista de textos de autoras caribeñas que usted recomienda para esas personas que van a querer leer más sobre el tema. Voy a repasar un poco los textos que yo leí en el curso de literatura caribeña. Por ejemplo, Jean Rhys es una autora caribeña importante. Su libro White Sargasso Sea es obligatorio para cualquiera que comience a incursionar en la literatura caribeña del Caribe, obviamente escrita en inglés. Y es una reescritura de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Así que es un texto bien importante, y es una escritora bien importante también, y tiene otras novelas. Paul Marshall, Jamaica Kincaid, como he mencionado antes. Podría hablar también de escritores caribeños, no solo escritora. George Lamming, V.S. Naipaul, Derek Walcott, Samuel Selvon, son algunos de los que ya se consideran clásicos. Más recientemente, todo el mundo debe incursionar en el trabajo de Junot Díaz, de la República Dominicana.
y de Edwidge Danticat, que es de Haití. Yo pienso que ellos dos son jóvenes escritores muy exitosos. Y puedo también mencionar recientemente, estoy leyendo la poesía de Raquel Salas Rivera. Sí. No, porque estoy estudiando una segunda maestría en traducción y el trabajo final del curso de semiótica, pues se lo dediqué a la poesía del poeta Raquel Salas Rivera. Y él está haciendo algo muy interesante en términos de una poética de la traducción y no es altamente recomendado. Pero en términos generales, pues puedo mencionar eso y estoy segura que se me están escapando muchos más. Usted menciona hace unos Sí. días y recientemente mi esposa me habló sobre él y no tiene un libro, La vida de Oscar Wilde, creo que The Life of Oscar Wilde. Y ella también me ha estado, no presionando, pero me ha estado sugiriendo mucho que contacte a una autora dominicana y ella tiene un libro que creo que se llama We Clap When We Land. Okay. We Clap When We Land. Entonces yo dije, ese título se escucha, bueno, ya me está llamando la atención porque naturalmente nosotros los caribeños, entiendo que también los dominicanos lo hacen debido a ese título. Nosotros cuando llegamos a nuestro país de origen, y es bien interesante porque nosotros no aplaudimos cuando llegamos a Estados Unidos, nosotros aplaudimos cuando llegamos a Puerto Rico. Correcto. No conozco el texto, pero lo acabo de anotar para buscarlo, y leerlo. Ella es una autora joven y de nuevo creo que se llama We Clap When We Land. Sí. Muy interesante eso. Yo entiendo que en cierta medida también los textos que yo trabajé son unos más clásicos, ¿no? La más joven es Angie Cruz y esta publicación, la de Soledad, es a comienzos del 2000, o sea que estamos hablando de que han pasado 23 años. Eso no significa que no sea una buena base, para futuras exploraciones. Yo debo creer que hay múltiples maneras de recrear la subjetividad y estoy segura que hay un gran número de escritores y artistas, vamos a ponerlos así, también artistas que logran de manera eficaz representar lo que es vivir en la diáspora, igual que en Puerto Rico, o en la región per se. Sí. Háblenos entonces un poco de esa novela, Soledad. Pues Soledad, lo que sucede con Soledad es una novela muy bonita. El personaje principal, de nombre Soledad, se topa con la realidad de que su madre entra en una especie de estado comatoso. Y como sucede en muchas de estas novelas y en una realidad muy particular, ¿no? Hay una relación muy tensa y conflictiva entre madre e hija. Entonces hay una falta de comunicación entre ellas y entonces el proceso de lograr que su madre sane físicamente y emocionalmente y para que Soledad reconecte con lo que es su identidad dominicana, ambas viajan a la República Dominicana y participan de este ritual que mencioné de lanzar las fotos y entonces no hay una especie de reconciliación. Yo la llamo, el término que utilicé es una poética de la Poetics of Regeneration, o sea, de una manera de recobrar y de sanar simplemente, ¿no? Porque Soledad, el personaje, al haber nacido en la ciudad de Nueva York y querer insertarse en su medio ambiente, ¿no? Se aparta y se distancia de esa sentido de nacionalidad, pues porque ella quiere ese distanciamiento, ahí entra el conflicto y es una falta de reconocimiento del trasfondo de su propia madre que se prostituyó
en la República Dominicana, y pues no, ella no puede precisar quién es su padre. Entonces esa pérdida, no, esa falta de conexión con la madre, ese desconocimiento, el desconocer cuál es su origen, pues no, y al tratar de insertarse en los Estados Unidos, pues hay una disyuntiva, y el regresar Sí. en este viaje metafórico también, no físico o desplazándose geográficamente, sino metafórico, permite que ambas sanen. Y Wow, ok, por lo que veo, hay muchísimos conflictos que son sí, muy complicados, no son son muchísimas cosas ¿cómo es? sí, Entrelazadas ahí. Wow, ok. Entonces, el tema, no sé si ha tenido la oportunidad, y ahora que estamos hablando de los dominicanos, no sé si ha tenido la oportunidad de visitar Lawrence, no. Massachusetts. Eso, uno va allí y eso es literalmente un barrio de República Dominicana, pero con No. edificios anglosajones de allí. Ciertamente conozco, porque lo menciona en la novela, la madre vive en lo que se le conoce como Quisqueya Heights, que es la sección de Washington Heights en la ciudad, en la ciudad de Nueva York, no en Manhattan, ¿no? Donde predomina la comunidad dominicana. Y se le conoce como Quisqueya Heights, como no, Loisaida, es más, pues no, donde se encontraban los puertorriqueños. Pero nada, los puertorriqueños han decidido, o ya no se ubican tanto en la ciudad de Nueva York, sino que se han movido y se siguen no desplazando en otras partes de los Estados Unidos. Pero no he visitado Lawrence, Massachusetts. Bien interesante porque literalmente todo está en español, los letreros están en español, la gente camina como es como un pequeño espacio del Caribe dentro de Massachusetts. Yo recomendaría que por lo menos lo visite una vez. Yo lo voy a decir desde ahora. A mí no me gusta ir a Massachusetts para nada, porque guían malísimo. Pero sí, definitivamente. Cuando fui maestra de inglés como segundo idioma en la ciudad de Nueva York, que eso fue para los 90, yo trabajé en una escuela que se llama Washington Irving High School, y yo trabajé en lo que se le conocían, porque la escuela estaba dividida en houses, en casa, y yo trabajaba en el ESL House. Y la comunidad a la que yo atendía en los cursos de inglés como segundo idioma y como asesora académica, todos venían de Washington Heights o de Quisqueya Heights, y era una población dominicana. Curiosamente, en los años que yo estuve en Nueva York, tuve muy pocos estudiantes puertorriqueños. Francamente recuerdo solo uno, pero yo trabajé en dos escuelas superiores, de las dos escuelas superiores más grandes en la ciudad, para inmigrantes. Así que fue Washington Irving y Newtown High School, la otra en Queens. Y respecto a Lawrence, Massachusetts, que ellos le dicen Loren, se llama Lawrence, pero es Loren, Lawrence, Massachusetts. Pues es bien interesante porque es el mejor lugar en donde uno puede conseguir comida caribeña, así que para las personas que me están escuchando que viven en esta región de New England, ¿verdad? Nueva Inglaterra, sepa que no hay muchas opciones y va a tener que ir allí si usted quiere realmente comerse algo auténtico, porque yo personalmente he visto llamados restaurantes puertorriqueños, no voy a decir ni el nombre ni la ubicación, y cuando yo voy y yo pruebo ese, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es? Yo pagué $4 por un relleno con mi padre, y ese fue el peor relleno que yo he probado en mi vida. Habiendo vivido un tiempito, no en Atlanta, no hay, hay una sustitución del culantro o el recao por el cilantrillo, que a mí me parece que es una mala decisión, pero nada. La comida es un aspecto, nuestros platos típicos son un elemento muy importante en la manera en que nosotros recreamos nuestra identidad fuera de nuestro país de origen, y podríamos hablar muchísimo sobre ello, pero es lo que nos acerca a ese espacio que deseamos y al que en el que miramos desde la distancia y la nostalgia. Es así.
Sí, han pasado varios años desde ese suceso con Sí. el chavao relleno ese y todavía lo resiento. Pues, eso Terrible, merece un terrible. viaje muy pronto a Puerto Rico para probar un relleno en la plaza del Sí, mercado de Río Piedra. Mucho más sí, satisfactorio. yo prefiero el Claro. oeste de Puerto Rico. Yo soy del sur, pero yo al área metropolitana no me gusta mucho y tampoco. Puedo entenderte, pero sí, entiendo. Sí. Mire, la localización, ¿no? La ciudad de Nueva York es un Sí, tema bien recurrente en su trabajo. Hábleme, por favor, de sí, su conexión sí, con esta ciudad, porque es sí, bien sí, importante para usted. definitivamente, como mencioné antes, tiene que ver con ese viaje no en el que incursionó mi mamá. Mis padres se conocieron Ujú. también en la ciudad de Nueva York por el hecho de que mi padre visitó a su tía y su tía Sí. vivía en el mismo edificio donde vivía mi mamá con su hermana y pues Wow. ese encuentro fortuito, ¿no? Pues los llevó a ambos a casarse en la ciudad de Nueva York, a vivir allí por unos cuantos años y entonces regresar a Puerto Rico. O sea que es en esa, no, es esa conexión familiar, no, que me motivó a mí de nuevo cuando yo tuve esa necesidad. Llegó un momento donde yo sentí que Puerto Rico era muy restrictivo. O sea, llegó un momento a los 25, 26 años donde yo realmente decidí ver mundo, ¿no? Y la manera para hacerlo, pues, Claro, claro. era obligatoriamente saliendo de Puerto Rico. Y pues puedo mencionar que en mis clases también, a través de todos estos años, yo le insisto a mis estudiantes que deben aprovechar la oportunidad de irse de intercambio. O sea, yo entiendo que Ujú. no salir de Puerto Rico es algo que puede, no es fácil para nadie, ¿no? No Sí. dependiendo del arraigo que uno tenga, pero esas oportunidades que nos brinda la universidad de irnos de Ujú. intercambio, yo entiendo que el distanciamiento es importante para regresar viendo las cosas desde una mirada diferente. Y yo creo que es importante porque de esa manera pues nos podemos aportar más a Puerto Rico, no con un sesgo un poco más desde lejos, porque a veces estamos como muy Sí. inmersos, muy involucrados, demasiado no, como dije, envueltos, y no nos permite como mirar las cosas desde una perspectiva más distante. Claro. Y no solamente tiene No, que ser a Nueva York, o sea, salir a Puerto Rico y ir a cualquier otro sí, país es beneficioso porque ayuda entonces a ver al país de origen correcto, con otro ojo. Y pues yo decidí entonces irme a Nueva York porque para mí no Ujú. había de otra. A mí no me interesaba ninguna otra parte en el mundo, y pasé unos años muy bonitos, Sí. y pasé fueron unos años también difíciles, y eventualmente tomé la decisión de regresar a Puerto Rico para poder salir adelante con mi hija. Y pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y llevar a cabo los estudios doctorales a la vez. Y de nuevo, como había mencionado antes, es mi alma mater y le debo todo lo que soy. Hábleme, por favor, de las experiencias tanto positivas como negativas de la diáspora, porque, o sea, no todo es color de rosa, tampoco es oscuro, pero obviamente hay cosas Sí, malas y cosas buenas. estoy tratando de pensar en términos de la publicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paul Marshall y la novela Brown Girl Brownstone, Celina Celina siente un conflicto, hay un conflicto interno entre no la figura de su padre y la de su madre. Su padre porque
es el que no representa más todo lo caribeño, no esa nostalgia por el país de origen, no por Barbados, mientras que su mamá está inmersa en ese proceso de sobrevivir en la metrópolis, ¿no? Y entonces Sí. Selina, pues no se ve dividida por estas dos grandes, ¿no? Por los padres que la influyen, tratando de hacer su propio camino, pero topándose también, por cierto, con el discrimen. No solo en términos económicos y sociales, raciales, ¿no? Y el discrimen que prevalece en los Estados Unidos. Sí. Y pues ese es en el caso de Paul Marshall. En términos de Lucy, la escritora Jamaica Kincaid, porque en ese sentido es semi-autobiográfico, ella emigra de la isla de Antigua como una, se ve au pair, es una nanny, es una, se me olvidó la palabra, una niñera, vive en casa de esta familia que tiene muchos, que es en cierta medida una familia perfecta, pero que poco a poco se va desmoronando esa imagen que ella tiene de esta familia no perfecta, con el papá, mamá y las niñas, ¿no? Para ella eventualmente lanzarse, se independiza, ¿no? Y Jamaica Kincaid, por cierto, empieza desde muy temprano a publicar en la revista New Yorker, no donde, no nada, una revista importantísima donde también han publicado Juno Díaz y Edwidge Danticat. Y entonces incursiona en la escritura y ha publicado un sinnúmero de libros. Esmeralda Santiago, el que haya leído Cuando era puertorriqueña o Casi una mujer, ¿no? La familia migra por una necesidad de atención médica de uno de sus hermanos y lo que sucede es que una de las descripciones más interesantes, ¿no? Es ese sinnúmero de espacios que ellos tratan de ocupar. Estoy hablando de los distintos apartamentos por una necesidad, ¿no? De tener un mejor espacio para toda la familia. Es una familia muy numerosa y en términos económicos y sociales, también otro elemento bien interesante es que Esmeralda Santiago en algún momento se ve en la necesidad de traducir para su mamá. No sería tanto traducir, sino sería interpretar para su mamá para recibir beneficios del gobierno y del Estado. Y ahí es que se trastoca mucho lo que es la noción de la figura materna, ¿no? Y la hija que entonces asume un poder que no le corresponde y pues suceden muchas cosas. Y en Angie Cruz es lo mismo, o sea, estas no son textos que se escriben de una experiencia de la migración partiendo de un privilegio y un poder decisional, porque lo escogieron, salieron, es por necesidad, más bien necesidad económica. Sí. Eso que usted menciona sobre el caso de Esmeralda Santiago, ¿no? Que ellos se mudan bueno, sí, se mudan, porque en el caso de los puertorriqueños es tan fácil como montarse en un avión y elegir el destino. Obviamente lo estoy simplificando, pero en comparación con otros lugares, pues muchísimo más fácil para nosotros desplazarnos. Pero sí me hace pensar en una familia que yo conozco que se tuvieron que ir de Puerto Rico porque una de las niñas tenía cáncer y para poder recibir tratamiento en St. Jude se fueron. Y entiendo que ahora mismo están viviendo en Tennessee. O sea que las razones no necesariamente siempre son económicas. Naturalmente entendería yo que debe ser la razón principal para el desplazamiento y la migración. Sí, pero hay otras razones, por cierto, ¿no? yo a través de los años he escuchado, han compartido conmigo, ¿no? Muchos padres a veces deciden irse a los Estados Unidos por razones educativas también, porque los niños pueden recibir mejores servicios en los Estados Unidos, especialmente cuando son niños con necesidades especiales, ¿no? Eso también es parte de la experiencia y esa posibilidad existe.
Aprovecho también para mencionar que cuando hablamos de diáspora, sí, Estados Unidos llega a la mente, pero hay que mencionar, por ejemplo, el caso de República Dominicana. Muchísimo dominicano Okay, migra a sí, Chile, sí, igual sí. En la que haitianos. experiencia, por ejemplo, no del Caribe anglófono per se, la inmigración mayormente Ujú. es a Inglaterra, ¿no? Es en Inglaterra Sí, y no del Caribe francófono, pues es a Francia. Y también, por ejemplo, Canadá. Eh, pero sí, exactamente. yo entiendo, no, que dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y las posibilidades que tiene cada individuo y cada familia, pues se toman unas decisiones y no, a veces son decisiones más arriesgadas que otras. Eh, Cuando debemos todos ser ciudadanos no, citizens of the world, en términos, a mí obviamente esta noción de las fronteras y las divisiones y no, a mí me cuesta mucho trabajo. No, Ok. eh, esta noción de ser documentados o indocumentados, de tener acceso o no tener acceso a ciertos servicios, no, pues muy difícil de tragar. Y en ese, pues, los puertorriqueños no tenemos esa posibilidad porque contamos con la ciudadanía estadounidense y Ujú. yo pensaría que hay hasta cierto punto un resentimiento por esa misma razón contra los puertorriqueños, As- por el hecho de que contamos con esa ciudadanía y pues no ujú. sé, debemos de estrechar lazos de colaboración para que todos podamos tener acceso y ser considerados, ¿no? Como seres humanos que somos. Nada. Claro, claro. También ocurre a la inversa, Sí, en el sentido de que en muchísimas ocasiones, y me refiero a que muchísimas personas terminan regresando a su país de origen, sí, como fue el caso de sus padres. Muchas personas que sí. terminan regresando no solamente a Puerto Rico, pero a otros lugares, porque a pesar de que usualmente vemos nuestros países de orígenes como lugares menos afortunados o con menos servicios, en muchísimas ocasiones hay cosas, y esto es un comentario jocoso, que hacemos mejor. O sea, Sí, que a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, hay cosas que sí. Puerto Rico hace mejor que no necesariamente en Sí, Estados Unidos se dan de la yo misma tomé forma. esa decisión muy personal de regresar a Puerto Rico con mi hija porque no, Ujú, yo me divorcié del papá y no ha ujú, habido una relación entre ellos y no, eso no es muy desafortunado. Pero yo entendía que para mí era necesario el apoyo de mis padres y entendía también ujú. que mi hija se iba a beneficiar de tener ese entorno familiar. Eh, y yo entiendo que fue la decisión correcta. En ese momento en mi vida Sí. yo todavía Ujú, vislumbraba como sueño o deseos, no, en el futuro de siempre regresar a Puerto Rico, pero fui en ese sentido obligada a regresar, pues porque no creía que tenía la fortaleza para sobrevivir sola con mi hija en la ciudad de Nueva York y decidí que no regresar a Puerto Rico y no hubo mejor decisión que esa, pues porque pude empezar a trabajar en la universidad y pude estudiar y ujú. concluir el doctorado y poder dar lo mejor de mí y criar a mi hija con sus abuelos. Sé que esto es una pregunta un poco extraña. ¿Usted tiene una novela o una publicación favorita? Y creo que a lo mejor me va a decir, no, a mí me gusta mucho. Bueno, Eh, la respuesta sería que no podría precisar eh, una obra eh, no que me haya marcado. O sea, yo últimamente el texto que menciono es el ensayo de la ceguera de Saramago.
porque ese me robó el aliento. Okay. Insisto una y otra vez que ese me robó el aliento, pero yo creo que en estos momentos, dándole un giro a nuestra conversación, yo creo que en estos momentos a mí me gustaría poder identificar un texto que yo pueda traducir al español para concluir mis estudios de maestría en traducción. Yo necesito encontrar una obra literaria que yo entienda que me rete, no solo en términos lingüísticos, sino temáticos. Porque en eso es lo que estoy envuelta en estos momentos y voy a repetir lo que nos dicen en el programa. Yo pienso que los traductores somos los mejores lectores y yo creo que no soy muy dichosa de poder continuar mis estudios a estas alturas de mi vida y yo lo siento como una extensión de todo el trabajo sobre literatura que he llevado a cabo en mi vida y yo creo que me vino como perilla. Me vino súper bien y yo estoy muy contenta. No, excelente. La traducción es bien importante y creo que debería ser estudiada porque hay mucha gente que piensa que la traducción es tan simple como poner algo en Google Translate y no es así. Bueno, háblanos un poco sobre eso. Lo que iba a mencionar, porque es lo que me vino a la mente, no es el hecho de que yo creo que yo puedo seguir con este proyecto de vida de extender puentes de colaboración si quizás escojo un texto del Caribe anglófono que yo pueda traducir al español para hacerlo más accesible. Y ahora se me olvidó la pregunta que me lanzaste, pero porque me fui por otro lado, pero lo de Google Translate. Sí. En efecto, Google Translate jamás se acercará a lo que es el trabajo de un traductor. Eso requiere de un contexto cultural, ¿no? Y de un conocimiento lingüístico mucho más preciso, especialmente lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con la traducción literaria. Y yo espero que en algún momento en el futuro pueda enorgullecer a mis profesores en el programa de traducción, que son extraordinarios. La verdad es que, de nuevo, me lancé en esta aventura y no... Lo que es el profesorado del programa de traducción y mis compañeros son lo mejor que hay en este mundo, de verdad. Mire, sin mencionar nombres, ¿verdad? Sin decir obra literaria, ni autor, ni traductor, yo le puedo decir que yo he visto unas traducciones horrendas. Y estoy hablando específicamente de una obra puertorriqueña, eso es todo lo que voy a decir, que se tradujo al inglés y cuando uno lee eso, es que, es como usted menciona, hay que entender la cultura y cuando se dice, por ejemplo, puñeta o tal cosa, o es como que eso tiene una carga y tú no lo puedes traducir literalmente porque no se va a entender, eso no es. Y nada, es un trabajo hermosísimo y entiendo que hay una intención de que también los traductores no se nos considere no como escritores también, como capaces, porque al traducir y al transfasar un texto, ¿no? También estamos creando en otro idioma. Así que hay una necesidad de que el escritor y el traductor aparezcan como parte de ese esfuerzo. Sí me he dado cuenta, pues, ¿no? De que hay una visibilidad, ¿no? De esos hay mayor visibilidad, o sea, un reconocimiento de los traductores. No es un mero Google Translate y no, es muy penoso, es un trabajo bien penoso, pero muy creativo. Todo es como yo a veces me siento es como un trabajo detectivesco por un lado, es un juego de palabras por el otro, y una recreación también, una transcreación de lo que no del lenguaje, no el source language y el target language, y se me fueron las palabras en español, mil disculpas. No hay problema, pero sí,
Sí, esa sí, traducción horrenda. Entonces uno se queda como que aquí no, ese sí. contexto cultural y eso de entender el idioma de origen y entenderlo a cabalidad y entender que si yo te doy una frase, no necesariamente tiene un significado literal, tiene un significado Correcto. simbólico que tú tienes que entender Y para poder entonces uno traducirlo puede tomar correctamente. decisiones en la profesión, lo que se le llaman son decisiones extranjerizantes o domesticantes. Y entonces uno puede tomar una decisión donde no puedes traducir simplificando, que es la versión más domesticante, o preservar una versión más extranjerizante, perdón, donde preservas ese sabor, ¿no? Y eso también mucho va a depender también de la audiencia y la casa publicadora y no el objetivo principal de esa traducción. Pero es una profesión maravillosa y de verdad que me siento bien afortunada porque yo entiendo que uno nunca debe dejar de aprender y de retarse a sí mismo. Y pues nada, ya Sí. veremos, ya veremos qué nos depara el futuro. Ok, aparte de su trabajo, ¿no? De lo que está haciendo ahora mismo, Sí. finalizando la maestría en traducción, ¿cuáles son los próximos proyectos en los que estará trabajando? Sí. Si se puede Como saber. te mencioné, mi intención es no de retirarme de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para junio de este año y dejar ir esa etapa de mi vida para embarcarme en otros proyectos. La verdad es que mucho tiene que ver con la empleomanía, ¿no? Depende mucho de las oportunidades que pueda tener en el estado de Vermont, donde he decidido relocalizarme. Ahora mismo sí, muy bonito, Precioso. por una necesidad también muy personal de estar más cerca de mi hermano, que ya lleva muchos años viviendo aquí en Vermont, y porque mi esposo también está por acá. Yo entiendo, en estos momentos estoy tomando un curso en interpretación médica para ver si puedo solicitar empleo como intérprete médica, tanto en hospitales como en remoto. Me interesa mucho también la interpretación y traducción legal. Me interesa también quizás enseñar a nivel universitario o en escuela superior. Mucho va a depender de las oportunidades. Sí. Que no que me caigan en la falda, sino que yo activamente no busque, pero como comentario jocoso, no, con mi mejor amiga, profesora retirada del recinto de Arecibo, no, el otro día estábamos texteando y yo le decía, yo lo único que quiero hacer es trabajar en una finca y leer. Así que no sé por qué razón me interesa trabajar la tierra y seguir leyendo. Y ella también. Pues mire, está en un buen lugar porque Vermont es conocido precisamente porque hay una cultura de una agricultura orgánica y de helado y de animales domésticos. O sea que quizás está en un lugar adecuado ahora mismo para eso. A veces yo todavía estoy en un proceso de entender por qué yo he llegado a donde estoy. Pero es con mucho entusiasmo que debo de mirar esto como otra aventura más, una oportunidad más, ¿no? Y como siempre le he exhortado a mis estudiantes, uno no puede practicar la moral tan sencillo. Si yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que explorar y vivir y lanzarse a la aventura, como su profe no va a hacer lo mismo. Y siempre se puede hacer, no importa la edad. Obviamente porque yo creo que yo soy vivo parte de una experiencia hasta cierto punto privilegiada, ¿no? Yo tengo la oportunidad de tomar ese tipo de decisión por mi preparación académica, pero también uno tiene que tener ese arrojo. Claro. Y uno es el que tiene la potestad de decidir a dónde se dirige dentro de la locura de la vida. Pues para la audiencia, una vez más, el libro de la profesora Denise López Macio, Photographic Memories, Caribbean Women's Writings of the Diaspora.
Eso va a estar ahí entonces, ya lo mencionamos, para las personas que estén interesadas en adquirir una copia. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Denise López Maceo, gracias por la oportunidad de participar. Verdad, ha sido un placer y nada, espero que nos conozcamos en persona muy pronto y sigamos colaborando. No, usted me extendió una visita para Vermont, que es el estado que está al lado del estado en donde yo resido, Sí. que es el estado de New Hampshire. Y yo le dije, mira, pues piénsalo 2 veces, porque si me invita le voy a decir que sí, a mí me encanta. Yo siempre, cuando las personas me invitan, yo le digo que sí, sin problema. Yo no soy tímido para esas cosas. Pero Vermont es un estado precioso. El mayor de los éxitos y tu proyecto es encomiable y debemos, y nada, cualquier ayuda que te pueda brindar a las órdenes, de verdad. Y gracias por la oportunidad. Excelente. Muchísimas gracias a usted. Entonces seguiremos en contacto. Y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.